Más de 30 años habían pasado de la ofensiva final del hombre blanco sobre el habitante primitivo. En esta parte de la llanura, el indio Pampa no era más que un recuerdo. El país se estaba preparando para el centenario de la Revolución de Mayo y, como muchas otras gestas mínimas, en un rincón del noreste pampeano, la vida se insinuaba plena. Incluso antes de 1910, el camino del Toro a Intendente Alvear comenzaba a levantar las polvaredas de un pasado inmediato. La epopeya tenía los primeros nombres y apellidos, entre ellos el de Bautista Egui. Un vasco inmigrante que vino en el año 72, llegó a Buenos Aires, recorrió la provincia de Buenos Aires atendiendo majadas, trabajó para Pedro Luro, que tenía los saladeros en Mar del Plata y en Quequén, y le atendió las majadas. Eh, Seguramente en esa época se hacía una parcería, o sea, se quedaban con el 30%, la mitad de los corderos que iban naciendo. Y bueno, cuando llegó a tener, no mucho, 800 y pico ovejas, no era tampoco mucho, se vino arriándolas para la Pampa, cruzó la zanja de Alsina, entre Carué y Trenquelauquen, con un peón, un socio, no sé, la cuestión que el otro se le volvió, ¿no? Para zona, para el desierto no pasó. Era lo que se llamaba el desierto, había una población mapuche o pampa de la toldería de Pincén en Potrillo Oscuro, que Potrillo Oscuro, Pincén como cacique más bravo, había sido detenido por las tropas del coronel Villegas en ese momento, de las tropas de Julio Argentino Roca. Y estaban las tolderías. Bueno, acampó ahí, la familia dicen amojonó, que puso 4 mojones, tomó unas 10.000 hectáreas y se radicó con sus ovejas, hizo su rancho. Justamente ahí llegó Gondra, que era con mi abuela, que tenía 15, 16 años, había quedado huérfana por la fiebre amarilla en Chascomús y se había venido también, había armado 3 carretas y se había venido desde Chascomús a esa zona, a acampar, fueron vecinos. Bueno, ahí se conocieron con mi abuela, se fueron a casar a Carué, que era donde estaba el registro civil, y se acamparon ahí. Nunca se supo bien en la familia, pero esos campos los reclamó Roca. Roca se consideró que era dueño del desierto, porque había hecho la campaña del desierto y se consideró dueño de eso, tal es así que los campos esos, donde está el Parque Luro, atrás de eso era donde amojonó mi abuelo, y los reclamó la familia Roca, una sobrina Roca, hija de Ataliba Roca, que se casó coincidentemente con el hijo de Pedro Luro, que había sido patrón de mi abuelo, pidió esos campos. O sea, fue considerado un intruso en realidad. En realidad no tenía título de propiedad, había amojonado en el desierto, en tierra de nadie. Se consideraba que era tierra de nadie. Y bueno, en ese momento habíamos amontonado 3 esquilas de lana que no había podido vender por transporte, por lo que fuera. Ahí la lana valió un disparate. Como la soja ahora pasó con la lana, no sé, por una guerra en Europa, no sé, la guerra franco-prusiana, no sé qué guerra, no sé por qué la lana valió mucho. La cuestión que con eso pudo venir a revisar estos campos y compró estos campos que hoy tenemos en la familia, o sea, después tuvo 10 hijos, o sea, que se dividió en 10 partes todos esos campos, y se venía en un día de galope con 2 caballos, desde Potrillo Oscuro hasta acá, hasta Ceballos, digamos. Recorriendo eso, más o menos en línea recta son unos 180 kilómetros, 200 kilómetros. Los hacían un día de galope. Venía, después ya había traído majada para acá, atendía los 2 campos. Iba allá, dejaba a mi abuela allá y algunos de los hijos que ya habían nacido. Se venía acá, atendía la majada acá, volvía en otro día de galope allá y habría aprendido de vasco, habría aprendido a andar a caballo acá, no sé, pero él y tenía el orgullo que tenía los mejores caballos de la Pampa. Ya era un orgullo que la familia ha heredado, ¿no? Seguimos los nietos, los bisnietos, seguimos diciendo cosas parecidas, ¿no? De los caballos, ¿no? Y entonces ahí ya, o sea, en el año 90, 92, por ahí, ya estaba acá, o sea que cuando se fundó Ceballos ya era uno de los pobladores de acá. Había otros pobladores en los campos ahí, bueno, Gondra de hecho, que era tío de él, tío de mi abuela, ¿no? Venía a ser una especie de suegro, digamos, que la había criado mi abuela. Estaban radicados ya ahí, había otras familias también. Mi padre, de hecho, nació acá en lo que es Santo Domingo. Mi
algunos de mis tíos nacieron enfrente, en la Caledonia, que era de Gondra. Bueno, San Antonio era de Antonio Dodero, campo que después en el año 38 compró Nagore. Y ahí se radicó, Pablo Nagore se radicó ahí recién en el año 38, pero esos campos eran de Dodero, no sé desde qué época eran de Dodero. Después había gente que Pedro Guilla, llamaba Guilla, se escribía con LHA, de Guilla, no sé, aparentemente un apellido portugués. Santo Domingo es lo que después se conoció estos años como lo de Tulio, porque Tulio Güeyman vivió muchos años ahí, o sea, era el que tenía la estancia hasta hace poco, hasta morir, ¿no? O sea, lo de Tulio, bueno, es Santo Domingo. La Caledonia, en el campo enfrente, que se radicó Gondra ahí, se llamaba la Caledonia en realidad porque había sido de unos escoceses, los MacCallum. La Caledonia, los españoles lo llamaban a Escocia, o sea que el nombre de la Caledonia es porque era de unos escoceses que la habían comprado desde Inglaterra, posiblemente en algún empréstito que le hicieron a Roca para la campaña del desierto o alguna cosa así, y les dieron tierra, ¿no? No se sabe bien por qué, porque los MacCallum nunca estuvieron ahí. Pero ese campo ya tenía propiedad. Bueno, también Santo Domingo también tenía propiedad. Hasta los campos de Alvear, que eran estos, que también habían sido adjudicados por Julio Argentino Roca, ¿no? Que habían financiado la campaña del desierto o la campaña política para Julio Argentino Roca sea presidente de la República. No se sabe bien. La cuestión que los adjudicaba después arbitrariamente. Estos campos, está 200.000 hectáreas que de este lado, que pertenecieron a la familia Alvear. Después parte de la familia Santa Marina, todos estos campos habían sido de Julio Argentino Roca. Y la estancia de la Cordillera, que después la compró también mi abuelo, del Martillo para acá, esa parte ya era de Torcuato de Alvear, ¿no? Un puñado de años después, Hortensia Ceballos de Begueristain y Francisco Ceballos entran definitivamente en la historia grande. Dueños de la propiedad donan los terrenos para el ferrocarril, hecho que ocurre aquel 11 de mayo de 1905 ante el escribano Esteban Coronado. Y con la llegada del tren, el 12 de marzo de 1910, nace el pueblo y colonia Atanasio Ceballos, nombre impuesto en honor y memoria al padre de Hortensia y Francisco. Bueno, los campos de Ceballos, Francisco Ceballos en realidad, lo conozco porque conozco la historia, porque había sido jugador de polo también como mi familia, pero nunca tuvo, o sea, esos campos los había heredado y los cedió después a la población de Ceballos. Paco Ceballos lo llamaban, un dirigente muy importante en Buenos Aires en el polo argentino, ¿no? Fue presidente de la Asociación Argentina de Polo. O sea, ya había un tal Begueristain que era el dueño de esos campos en realidad, que Hortensia Ceballos era casada con Begueristain, viuda de Begueristain, y al heredar esos campos pasaron a la familia Ceballos y ahí se fundó el pueblo, se dieron esa tierra al ferrocarril, cuando pasó el ferrocarril, y de ahí el nombre de Atanasio Ceballos, que era el padre de los Ceballos, ¿no? El tren empujaba hacia el futuro y la vida fluía en cada estancia, en cada puesto, en cada quinta, en las calles, en cada modesta vivienda que se paraba desafiante. Bueno, mi relación, que he nacido ahí y estuve hasta los 18, 19 años. Después ingresé a la empresa de Ferrocarril Argentino y bueno, ahí seguí una parte de mi vida, más o menos unos 14, 15 años en la empresa. Y un día hablé con el jefe, que estaba de turno, digamos, y que tenía que entrar. Dice, bueno, dice, ¿estás loco? ¿Vas a entrar con lo que tiene tu viejo? Dice, ¿tenés trabajo ahí? Dice, ¿vas a entrar a la empresa? Sí, jefe, yo quiero entrar. No, estás loco, qué sé yo. Entonces fui, hablé con mi padre. Y digo, mira, papá, yo estuve hablando con el jefe ahí, qué sé yo, y yo quiero entrar a la empresa. Bueno, dice, vos acá tenés tu padre, tu madre y tus hermanos, y tu casa, tu cama. ¿Te va mal? Acá venís de vuelta, tenés el trabajo. ¿Está bien? Dice, me gusta. Dice, yo cuando vine de España tenía 14 años, vine solo, en un buque de Argentina, y acá estoy. Y vos la tenés más fácil acá, dice, ahora la tenés más fácil. Yo la tuve difícil. Dice, bueno, entonces empecé de mensajero, digamos, cazando papeles, arreglando archivos, alcanzando encomienda a los clientes, controlando, algunas veces me autorizaba a controlar una carga,
hasta que ya yo entré a los 14, 15 años, el mensaje del 16. En el 1910, si no me equivoco, pasó por Ceballos y esta línea. Hay estaciones que fueron después, algunas. Y a medida que venían avanzando, venían con la, según tenía yo entendido de los de antes que yo, que las estaciones venían ya armadas con la cantidad de ladrillos, chapas, puertas. Venía todo de Inglaterra, todo importado. Todo el material, las chapas, las puertas, todo era importado. Los pisos, los vidrios. Venían y le iban instalando. Venían corriendo las vías, hacían un terraplén y a medida que llegaba a la estación, ya tenían marcado, hacían la estación. Los galpones, digamos, la oficina, todo, la casa del jefe, la casa de los empleados. Y bueno, ahí se instalaba. Yo calculo que Ceballos estuvo en el 1910. Ahí se concentraba todos los servicios, telégrafo, encomienda, carga de hacienda, carga de cereales, pasajeros y comunicaciones, algunas, por favor, como la comunicación telefónica era muy lenta, tardaba muchos días en conseguir una comunicación, venía a la estación que era en 10 minutos tenía todo comunicado. Entonces, había que hablar a otro pueblo, buscamos que nos dieran la comunicación para conectar. Una vez que conectaba, hablamos por el telégrafo y pedíamos lo que solicitaba acá el cliente o el amigo. Y salía esta persona de un trance. No me quisieron dar trabajo en la bolsa y en el galpón porque era muy joven, tenía 17 años, te pasaba algo, un seguro, algo. Y bueno, ¿y dónde ibas a ir a laburar en Ceballos? De otra cosa. Me fui de cocinero en una máquina cosechadora, con los gallegos Iglesias. Tenían cosechadores, ellos fueron a trillar y me llevaron de cocinero. Iba el otro Iglesia, iba a sacar, por otra iglesia iba a sacar bolsas del campo ese, traía el galpón. Y me comentaba, están ganando plata en el galpón, no sé si ganaban 35 pesos por día o 30 pesos de aquella plata de antes, de hace 50 y pico de años. Y trabajaba mi viejo. Y le digo, ya decirle que me llamen, que si falta, siempre le falta gente, decirle que me llamen. Bueno, le dicen a mi viejo. Mi viejo manda a decir que si me las iba a aguantar que viniera, si no pasaba vergüenza, que no. Y los iglesias, no sé si me pagaban 10 pesos por día para hacer la comida. Y yo digo, perderme 30. Y si llego a errar allá que no pueda andar, que no me aguante, pierdo acá y pierdo allá. Bueno, cuando vieron en la tarde, pero el último viaje ya había atado el colchón y todo, me voy a trabajar el galpón. Y le dije a Machito Iglesias, le digo, yo me voy, ¿cómo te vas? Sí, me voy a trabajar el galpón. Sos loco, sos muy joven, te vas a estropear. No, es que me estropear. Bueno, me vine mitad de semana, un jueves era. Me vine el miércoles, el jueves entré a trabajar el galpón. Ya, llegué a las casas. ¿Qué? Me decían los otros, trabajaban todos muchachos jóvenes, era Campaño, el Alejandro Campaño, ¿te acordás de Alejandro Campaño? Floro Pastrengo, eran todos más o menos un año o dos mayor que yo. Che, vamos para el boliche, qué boliche, yo me bañé y me acosté a dormir. Al otro día con un guinche me levantó el viejo, bueno, ¿va a ir a trabajar o no va a ir? Sí, ya me levanto, salí, tomé unos mates y me fui. Anduve ese del jueves hasta el domingo, no podía ni caminar, bueno, hasta que me acomodé. A la semana siguiente ya estaba a la par de ellos. Trabajaba el Zorro Moretti, el padre del que juega al fútbol, del abuelo del que juega al fútbol, de los pibes. Tiene 90 años, cumplen estos días. Había que aguantar para seguirlos esos viejos. ¿Qué? Me entreveré con ellos. El domingo me hablan los Medú para ir a entrar bolsa al campo en Agore.
En vez de descansar me fui entre bolsa al campo de Nagore. Y de ahí empecé el año 52, con 17 años. Hasta los 34 años nunca dejé de trabajar en el galpón. El trabajo era duro, pesado. Son 60 kilos, eran 58, pero casi la mayoría tenían bien tirada la bolsa, 60 kilos. Y había que burrear, subir esa escalera todo el día, ir y venir. Todavía no se conocían cinta. La cinta se conoció, y yo tenía 17 años, como a los 26, 27 años recién conocí lo que era trabajar con la cinta, que era un alivio tremendo. ¿En qué llegaban? En camiones, en chata. En aquel tiempo todavía se usaba mucho la chata a caballo. Cuando yo empecé todavía había muchísima chata, venían carros, estos carros antiguos que le decían, esos carros Amburi, las ruedas altas, todavía se conocían. Y camiones eran camiones chicos, de 70, 80 bolsas, 100. Pero se hacía una cola a lo mejor de 40, 50 camiones. Me acuerdo que cayó un camión de Santa Fe, el San Cayetano se llamaba, apareció con 300 bolsas. Nos queríamos morir cuando lo vimos arrimar al galpón con 300 bolsas, los otros 100 bolsas, 70. Parecía que no se iban a terminar nunca. Y ahí fue el primer camión grande que cayó por allá por Ceballos, el San Cayetano. Después ya empezaron a venir ya camiones grandes y cada vez más grandes, que venían hasta con 500 bolsas. Camión y acoplado, ¿no? Por supuesto. Y no se cortaba, ¿verdad? Porque terminaba la cosecha, después se empezaba a cargar vagón, que mandaban a puerto por ahí. Así que no se terminaba nunca. Y si no había vagones o que no había entrada de afuera, había que a lo mejor traspilar, le decíamos, bajar la estiva, pesar eso y cambiarlo de lugar para saber el peso que tenía la estiva esa, para ir calculando el peso de la bolsa para la cargada después. O si no, ventilar alguna semilla sucia. Si había entrado alguna semilla húmeda, tirarla afuera para que se secara y cositas. Pavadas, ya esas eran chucherías, sé que puede decir, chucherías. Pero lindo, yo te digo, para mí fue uno de los mejores trabajos que hice, el más bruto. Y si hoy me volvieran a hacer, vuelvo a trabajar en el galpón. Nunca. Me encantó. Nunca más yo le pedí a mi padre un peso. Yo ahorré para casarme, ahorré para comprar un catango, ahorré para vestir bien, viví bien, me gustó la milonga, todo. Entonces, bueno, estoy recontento. Yo he pasado los del año de ferrocarriles con los mejores años de mi vida. De los 18 hasta los 33, 34, me quedaron años muy buenos también. Y hoy mismo estoy agradecido de la vida. Pero eso fue la juventud. Historias particulares que se fueron tejiendo. Por ejemplo, cuando trazaron el pueblo, el mítico Galpón de Castro, el primer comercio de ramos generales perteneciente a Francisco Castro y Eulogio Martínez, quedó ubicado sobre la calle y debieron correrlo ayudado por una máquina trilladora con motor a vapor para no desarmarlo. Claro, Antonio y Ramón Castro eran dos primos. Antonio y Ramón. Bueno, hicieron, según cuentan, yo no lo vi en foto, pusieron el almacén de chapa, que todavía había parte ahí, y lo pusieron después cuando midieron, trazaron bien el pueblo, tuvieron que correrlo, así que lo corrieron con tirantes, le metieron tirantes abajo y lo corrieron completo, lo fueron corriendo. Creo que era con un motor Ruston, me parece, así. Eso fue, yo ni había nacido todavía, y así lo corrieron, y así estuvo hasta, te diría hasta el año 70, el año 80, estuvo puesto ahí. Así, y ese era el almacén grande que había, de ramos generales. Corralón tenían, lo mismo el de Manuel Domínguez Rey, otro almacén grande, y ellos tenían todo eso, tenían corralón, vendían leña, acá venían los carreros antes, ¿viste? Venían los carreros de La Maruja, Pichihuinca, paraban acá ahí al lado del Monte Vitones, 4, 5, 6 carros, todos con caballo, unos viajaban a Intendente Alvear, otros a Sauce, hasta Sauce llegaban para las panaderías, ¿viste? Llevaban leña a las panaderías y así repartían. Y bueno, y te vendían yerba suelta con esos cajones que sacaban con las palas, la azúcar, los paquetitos que los hacían envueltos. Yo también estuve ahí después, le ayudaba a veces cuando eran muy viejitos ellos, yo les ayudaba. Yo estuve 4 años trabajando en la casa y ayudándole a ellos también. Y bueno, tenían de todo lo que uno buscara en el almacén de Castro,
Tan es así que unos libros grandes, inmensos, estuvieron dando vueltas, que yo me llevé uno cuando me fui de acá, porque habían rematado todo, después último cuando ya no quedó nada. Y bueno, y hasta gasoil vendían, nafta, querosén, todo con esas maquinitas, chiquillo. Hoy yo cuando paso ahí por el almacén de Castro y veo que han desarmado todo, no ha quedado nada, se me parte el corazón. La verdad, se me parte el corazón, porque yo digo, ay Dios, tantos años que estuvimos acá, entrábamos en esa puerta, había... Si pedías palangana había, si pedías un tornillo había, si pedías lija había, si pedías yerba suelta había, si pedías... Todo lo que pedía había. El almacén de Castro, hasta licores, lo que buscara. Era una belleza. El almacén de Castro fue lo principal, lo más hermoso que hubo. Y después, bueno, después yo ya estuve, ya falleció uno de ellos, los más viejitos. Después yo ya salí de ahí y me fui a otro almacén. Los dejé a ellos, me vine a otro almacén acá de Ismael Rossi también a trabajar, que ya después de ahí ya estuve 4 años y me casé yo. Pero sí, el almacén de Castro era lo más grande que había. El salón de Castro era allá al lado de la comisaría, ¿viste? Allá estaba. Ese era el salón que teníamos de baile, era la iglesia que había. También tuvo muchos años hasta que se hizo el club nuevo. Ahí era donde íbamos nosotros a los bailes grandes que se hacían. También se hacían bailes en la comisión de fomento para los carnavales. Pero por lo general, antes de eso, hacían las romerías también, ¿viste? Que duraban 3 o 4 días los bailes. Pero después lo que yo conocí fue ahí el Salón de Castro. Ahí íbamos nosotros. Era de un salón grande. Lo molieron después. Campos sin alambradas, unos pocos árboles diseminados por ahí y los primeros ranchos que se levantaban como mojones, a puro adobe crudo y tierra pisada. Por allí andaban los Bustamante, los Arrola, los Aranda, y después los Asat, Bosco, Barabale, Campagno, Cosio, Caldera y Dancero, Iglesias, Martínez, Mansilla, Macera, Chiape, Pepa, Pastrengo, Palacio, Rivas, Rossi, Segovia, Sánchez, Vitone, Villalba y tantos otros, acunando la tierra virgen que daría el fruto del progreso. Y llegó el Pan de Gallo, de López, de Zamora, Hayat con su tienda y almacén, el arribo de Domínguez y Valdés y del farmacéutico Schiaretta, la presencia de los doctores Núñez y Morosowski, la figura emblemática de don Pablo Nagore y doña Lucía Cabral, donde varios acudían para curar sus males. Y doña Lucía, ella, bueno, nos atendió a mi mamá, todos nosotros nacimos por la mano de ella, así que ella muchas veces le disparaba a la policía y nosotros vivíamos en una quinta y ella iba allá y atendía a muchos enfermos que venían. Era muy buena, ha hecho cosas que venía gente de Buenos Aires. Mirá, en el bulevar que va a la estancia de Nagore, vos ibas a esta hora, lo menos había 20 autos haciendo asado, toda gente que venía, de Barón, de Quemú, de Santa Rosa, abogados han venido de Buenos Aires. Y aparte era, ya te digo, la ginecóloga que había, chico que nacía, lo atendía doña Lucía. Y si no, la secundaba doña Victoria González, otra viejita. Ella cuando veía algo mal, te mandaba al médico. Dicen que vino una chica de Buenos Aires, una nena, y que no caminaba y salió caminando, eso me lo contaron. Hizo muchas cosas. Eso. Yo no sé, me parece que ella curaba por la mano de Pancho Sierra. Yo era muy amigo de la abuela porque pasaba todos los días por ahí y ella estaba en mi casa, ¿viste? En esos tiempos nosotros todavía creíamos que nacíamos bajo los zapatos. ¿Viste? Claro, porque así. Yo me acuerdo, éramos chiquitos y había venido doña Lucía, miramos a ver si traía el nene en la valijita que traía. Bueno, ahora anda a decirle a un pibe. Claro, y aparte por el respeto, ¿viste? Se respetaba tanto. Y ella falleció, tenía más de 100 años, cuando falleció. Ella tenía un hermano, Nicanor Cabral. Después ella había hecho pareja con Lucio Gómez últimamente. Pero ella siempre firmaba Lucía Cabral, señorita Lucía Cabral, ella siempre fue señorita. Así que, y tuvo una hija, que bueno, ya falleció hace años también. Entre esas personas imposibles de olvidar,
estaba el criollo don Sandalio Fernández. Yo lo oí nombrar del almacén de Castro, porque la gente de campo los días de tren iba a Ceballos a buscar la correspondencia, ¿eh? Y a las 11 de la mañana iban a tomar un vermú al almacén de Castro. Yo de chico me sentaban ahí a veces en la báscula de donde se pesaban las papas y veía esos viejos, para mí viejos, a lo mejor tenían 30 años menos que lo que yo tengo ahora, pero qué sé yo, Juan Carlos Berongaray, bueno, los Bosco, Federico Antonio Bosco, que eran chiquilines en la época, mi padre, uno de mis tíos, Benito Chelecu, gente de la que no queda mucha historia, ¿no? Y algún criollo que iba ahí a veces a cobrar una tropa o a cobrar una cuenta, ¿no? Como el emblemático Sandalio Fernández. Juan Carlos Otazú fue un hombre que no quedó historia en Ceballos, fue el primer domador que tuvimos en el campo. Era un hombre que no se sabía la historia, no sabía, decían que había sido hijo de un estanciero, que había quedado ahí abandonado. Juan Carlos Otazú, muy jinete, muy criollo, que trabajó con nosotros. Y ahí, bueno, ahí la familia, nosotros dependíamos más de Ceballos. Después yo cuando me recibí veterinario, ya puse la veterinaria en Alvear, dependí un poco más de Alvear, pero hasta los 22, 23 años, nuestra vida correspondía a Ceballos. La gente que trabajaba con nosotros, había gente de Alvear, pero mucha gente de Ceballos, ¿no? Sandalio Fernández era criollo, paisano, hablaba con una entonación de voz y contador de cuentos, bastante bolacero. Y era el cuento ese famoso de cuando andaban con el poncho encerado puesto en pleno verano en una trova en la calle, y le dice don Sandalio, dice, ¿cómo va a andar emponchado con 40 grados? Lo que ataja el frío, ataja la calor, decía el viejo, y se quedaba así esperando a ver vos qué decías. Sí, bien criollo. Y Ceballos tuvo vida política, que fue ganando en intensidad con el paso de los años, como fiel reflejo de que la sociedad maduraba, trabajando a destajo para el desarrollo económico y cultural de su gente. Avanzamos fugazmente en el tiempo hasta el 14 de febrero de 1984, cuando asume como presidente de la Comisión de Fomento Juan Carlos Vitone. Por aquellos años, las comisiones de fomento, la gente del pueblo, no votaba a sus candidatos. O sea que quienes estaban o asumían al frente de las comisiones de fomento como presidente, era una decisión del señor gobernador que, dictada a través de la Dirección General de Asuntos Municipales, ponían en funciones a quienes se tenían que hacer cargo. Y para mí fue una situación muy incómoda. Y cuando digo incómoda para mí, no solo para mí, para propio y extraño, más allá de mi identificación política con el justicialismo y mi participación, ya incluso de algún periodo anterior, cuando fue interrumpido por algún golpe militar, yo era vocal de la Comisión de Fomento en el año 73 y el 24 de marzo del 76, por supuesto, quedó trunco. Pero digo esto porque en Ceballos había ganado el radicalismo y después de la asunción, que tendría que haber sido el 10 de diciembre del 83, aparecer yo el 14 de febrero del 84, sin haber sido electo y sin haber ganado políticamente mi partido en el pueblo, fue una situación, como dije al principio, incómoda y difícil. Creo que yo siempre tuve buen diálogo con todos, hijo del pueblo, nacido, criado acá. Por mi actividad anterior en comunicaciones tenía una relación permanente con la gente. Hablamos, hicimos reuniones, llamé a todos los sectores y nos permitió entre todos decidir qué Ceballos queríamos y hacia dónde apuntábamos. Con mucho consenso, lo hice con una gran apertura y creo que la gente lo interpretó así, por eso me acompañó. Pero había que pensar a futuro que en el próximo acto eleccionario cada pueblo, por pequeño que fuese, pudiera elegir sus autoridades, que de última son las que rigen su destino. Esto nos llevó a reuniones, a mantener contacto con gente del gobierno,
en la Cámara de Diputados, y tal es así que en la Constituyente del año 87 me convocan a trabajar en el proyecto representando a las comisiones de fomento, y gracias a Dios ya en el 87 se pueden elegir las autoridades y votar. Y creo que recién ahí comienza mi historia política, cuando la gente nos vota para conducir los destinos del pueblo. Ceballos, antes de mi gobierno, por 2 gobiernos anteriores municipales, venían luchando por tener una ruta de asfalto que fuera el vínculo, principalmente con Intendente Alvear y también con la Provincial 7, para no quedar incomunicado en aquellos momentos, porque a veces llovía y a veces porque la grande seca teníamos los médanos por los que no podíamos pasar. En mi gestión de gobierno, todo el esfuerzo, y desde la segunda semana que estuve al frente, fue tratar de concretar esa obra, tan cara a los sentimientos del pueblo. Y no fue fácil, más allá de toda la adhesión de la gente de campo, desde el municipio, desde reuniones que veníamos manteniendo, las charlas con el gobernador, con la gente de obras públicas. Fíjense ustedes que transcurrieron casi 3 periodos de mi gobierno, casi en el 4º lo concretamos. Y tuvo que ver porque precisamente en aquel momento Ramón Campaño estaba en dirección provincial de Vialidad, lo que significó estar dentro de Vialidad y en el directorio para que su decisión pesara, nos diera su palabra, se comprometiera, hiciera el seguimiento y pudiéramos lograr la ruta. Cuando logramos el paso de la ruta, una gestión con el señor gobernador en aquel tiempo, el doctor Rubén Hugo Marín, yo le pido si se podía construir el acceso a la localidad. Me dice, sí, lo vamos a contemplar y vamos a hacer el acceso hasta las vías, que era lo que se permitía por la ley vigente en aquel tiempo. Terminada la ruta, terminado el acceso, y en agradecimiento y consensuado con el Consejo Deliberante y con algunas personalidades de la localidad, voy con la propuesta al gobernador para imponerle el nombre de Ramón Campaña. Y me dice, ¿a vos te parece? Yo llevaba los fundamentos, además de los que podía explicar y por qué lo hacía. Dice, bueno, si es decisión del intendente y el pueblo está conforme, sí, estamos de acuerdo. Y a partir de ahí nace la historia. Lo convocamos a Ramón, Ramón no lo podía creer porque en este país, equivocados o no, cuando le hacemos un homenaje a alguien, lo hacemos cuando ya no está. Y es muy lindo cuando alguien le hace un reconocimiento en vida a quien fue protagonista. Así que es una historia cara a los sentimientos de nuestro pueblo y a la gente. Después el tiempo nos dice y nos da la razón que si no hubiésemos tenido esa ruta, hubiéramos quedado como Falucho, incomunicados cuando las grandes inundaciones. A eso se fue ayornando con un montón de cositas más que hoy vivir en Ceballos vale la pena. Tenemos un plus a todo eso, la tranquilidad que todavía se puede vivir en estos pueblos. Las voces se suman, cobijando recuerdos, como para que las nuevas generaciones tomen debida nota de un pasado reciente, hecho de sol a sol, en una pampa áspera. La seca del 37 fue muy grande porque no había como ahora. En aquel entonces no había pasturas, eran gramillas, había alfalfa, después había mucha majada. La majada caminaba, iba descalzando la alfalfa. Y después no había nada porque se cosechaba trigo y se vendía. No es como ahora, que ahora han hecho pastura, tienen bolsones, guardan cereal. Ahora la enfrentan porque la seca que nos pasó el año pasado fue muy brava también, pero tenían para aguantarla, ¿viste? Hay otras cosas. La provincia de Buenos Aires estaba bien porque tenía mucha pastura, como tienen acá. Estaban mal, pero había algo para pellizcar. El año 37 no había quedado nada. Médanos nomás. Corría viento y cardo ruso, se paraban en el alambre, se empezaba a amontonar tierra y al otro día del otro lado y así. Mucha gente pasaba arriba de los alambrados. Ya no habría tranquera. Yo nací el 13 de marzo, la ceniza vino el 12 de abril. Así que yo lo que sé porque me lo contaban. Y ahora todavía está la ceniza. Por ejemplo, por allá por Telén, Santa Isabel, se había puesto oscuro.
y no podían andar en auto porque se fundían, porque aspiraban la ceniza esa, ¿viste? Dice que se fundían los autos. Pero en parte hubo mucho, hasta 1 metro de ceniza, en Pico también, arriba los techos, por todos lados. La hacienda balaba, porque dice que le quemaba la vista. Dice que fue terrible, la gente estaba muy asustada. No sé hasta dónde llegó, pero acá llegó bien, llegó. Y ahora todavía vos haces una zanja honda, están las vetas de la ceniza, en muchos lugares. Donde no se trabajó, la ceniza está. Y eran malos los caminos, ¿viste? Los caminos eran malísimos porque había pantano, se arreglaban muy poco, los caminos lejos se arreglaban lo más cerca, porque acá tenían una Champion, era una Champion con 8 caballos, que la manejaba primero don Emilio Martínez, después don Juan Borgoño, que es el padre de Pedrito Borgoño, que está en Alvear. Bueno, ellos eran los que arreglaban las calles más cerca, ¿viste? Porque no podían ir lejos. Ese era el trabajo que hacían. Y después las calles se iban manteniendo así, eran todos caminos de huella. Hasta el año, bueno, del 48 para adelante, al 50, ya se empezaron a arreglar otros caminos. Ya se hizo un camino de acá, General Pico, y la ruta de Alvear a Ojeda ya se arreglaban, ¿viste? Ya se arreglaban los caminos. Primero vinieron palas con caballos para levantarlos bajos y después ya se podía andar bien, ¿viste? Mi familia eran repartidores de leche. Mi papá, mi mamá ordeñaban y yo salían a repartir leche. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué sé yo? Era una vida muy tranquila. Nosotros, acostumbrábamos, se cenaba temprano, después salíamos en la noche con mi mamá, así, a visitar vecinos, a jugar a la lotería, sí, pero ya te digo, a mí me gusta más la vida de antes que la de ahora. Y se levantaban a las 6 de la mañana, ellos ordeñaban y yo salía a repartir la leche. Después venía yo con el súper a repartir la leche y había una pequeña fabriquita y ahí llevaba leche también. Y después, después empezó cuando ya iba al colegio y eso. Primero venía caminando con unas pocas botellitas. Después, ya se fueron aumentando, entonces ya vine en sulky. Y llegué a repartir 15, 20 litros, 10 centavos el litro de leche. Bueno, pero esos 10 centavos eran plata. Alcanzaba, sí. Así que ordeñaban 10 vacas, aparte de eso siempre había más animales, pero sí alcanzaba. Era todo tan distinto que las cosas no eran tan caras tampoco, así que el dinero más o menos andaba. Y yo los clientes míos eran efectivos, muy poquitos tenía que me pagaban por mes. Y ya te digo, repartí leche hasta un mes antes de casarme, sí. Me casé a los 21 años, así que mira. Así que esa es mi linda vida. Y siempre veníamos con mamá a verla visitar a Josefa Castro, que eran los primeros pobladores. Los Castro fueron los primeros pobladores. Y después que la carnicería era de Domínguez, era de Castro, pero estaba de Domínguez. Eran casas de barro, porque no había pocas casitas de ladrillo. El primer farmacéutico era Ciarreta, que era en la casa donde está Celia Caldera, ¿viste? Ahí tenía el de coso. Cuando sembraban maíz y todo eso, nosotros para dar, ahí una chata, dábamos vuelta a las bolsas, las truciábamos, las parábamos, se las alcanzábamos, las llevaron a la estima. Todo eso hicimos cuando éramos chicos, no nos aflojaban esas, ¿no? Los viejos los tenía derechitos. Sí, sí, derechito. Ya tenía 14 años cuando empezamos todo a hacer así, todo. Y después Margarita, ella ya era mayor, más grande, ella llevaba las bolsas a la estima, como un hombre. Porque Piole no se podía poner, porque en ese entonces no había platita, y lo hacíamos entre todos. Cuando éramos chicos, que teníamos edad, cuidamos los chanchos,
andábamos en el campo, andábamos a caballo, hacíamos de pistín, todo eso hacíamos nosotros, porque no se podía poner gente, no se podía, lo hacíamos todos nosotros, todo. Hacíamos, eso era la diversión nosotros, cuidar los chanchitos en los corrales, nos daban la leche y después van al campo. Hasta que nosotros no pongamos la banderita, no volvíamos con los animales. Porque ponían una bandera de señas para que volviéramos con los animales, que ya eran las 12, teníamos que venir a comer. Es el llamado que teníamos nosotros. No vinimos nunca a la escuela nosotros, teníamos maestro en casa. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Luis Martín se llamaba, el maestro que teníamos nosotros. Y con él, lo que poco sabemos, lo aprendimos con él. Junto al tren y al galpón de Castro, junto al municipio y a la vida incipiente, las instituciones comenzaron a florecer, como un mandato de los hombres y mujeres que ya vislumbraban en Ceballos ese lugar digno para echar raíces, ese espacio digno para vivir. Hacia 1914, el aumento de la población urbana y de la colonia y el afincamiento de familias con numerosos hijos de edad escolar propició la creación de una escuela. Así empieza la especial página de lo que hoy conocemos como Escuela número 47